Perfecto. Ahora sí, bueno. Entonces, ahora sí estoy grabando la clase, entonces puedo empezar. Y ahora soy yo el anfitrión, así que de acá veo todo. Perfecto. Bueno, así que les decía, el esófago normal tiene tres sectores, que son el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. El esófago torácico es el sector más largo y se lo podemos dividir en tres tercios, el tercio superior, medio e inferior. El esófago cervical va desde el esfínter esofágico superior hasta la entrada en el pasaje cérvico-torácico. Desde allí comienza el esófago torácico, en ese sector más o menos, y luego el esófago torácico, que es el sector más largo, que es este que estoy señalando, va hasta el pasaje en el diafragma, y desde el pasaje del diafragma hasta el cardias es el esófago en su sector abdominal. El esófago torácico a su vez se puede dividir en tres tercios, superior, medio e inferior. El que divide el tercio superior es el callado de la aorta, y desde el callado de la aorta hasta el diafragma hay un sector que es más o menos a la altura de las venas pulmonares, en que queda el tercio medio y el tercio inferior del esófago torácico. Normalmente, como ven acá en este enfoque de frente, el esófago en su tercio torácico, en la unión del tercio superior y medio, tiene una indentación que está dada por el callado de la aorta, que produce una ligera compresión extrínseca, que va a depender del tamaño de la aorta del paciente. A veces en los más añosos el callado aórtico está un poquito más, más dilatado, y hay una mayor impronta que es normal. Esa es una de las escotaduras que presenta normalmente el esófago torácico. Lo normal del esófago es que tiene que tener una mucosa totalmente lisa, sin ningún tipo de pliegue, y tiene que tener un calibre que es el normal, cuando está desplegado por el aire y por el contraste. Cuando no logramos un doble contraste, el esófago va a estar colapsado y no vamos a poder evaluar la mucosa. Para poder evaluar correctamente la mucosa tenemos que tener imágenes, obtener imágenes como esta o como esta, que decimos que son en doble contraste. En esta, por ejemplo, el paciente tiene un sector del esófago que está en doble contraste, que es este que está aquí, y un sector relleno de contraste simple, que es este otro que tengo acá. Tenemos que tratar de documentar todos los sectores del esófago que dijimos, en doble contraste y en reflexión. A veces no es posible lograr el doble contraste de todos los sectores, sobre todo del tercio distal, que muchas veces se acumula vario. Hay que esperar a que el vario pase totalmente y obtener entonces los distintos sectores del esófago en doble contraste. Así que el órgano va a tener una morfología tubular. Entonces la topografía está en el frente, se va a superponer con la columna dorsal. Por eso el esófago, los enfoques de frente no sirven. Lo vamos a rotar ligeramente al paciente hacia la derecha, y vamos a tener el enfoque de oblicua anterior derecha. De esa manera desplegamos el esófago de lo que es la columna dorsal. Y vamos a hacer los distintos, idealmente se documentan los tres tercios del esófago, el esófago torácico, el tercio superior, medio e inferior. Hay una primera parte del estudio que es el tránsito faringoesofágico, que se lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Pero esto vendría a ser parte de lo que es el tránsito esofágico. Además de ver la topografía, el calibre, que no tenga sectores de estenosis o sectores de dilatación, de ver el patrón mucoso, que ya dijimos cómo tiene que ser, de ver las indentaciones propias, tenemos que ver los elementos que podemos obtener a través de la radioscopía, que no los vemos en el estudio radiográfico, que son, como es la motilidad, o sea, la presencia de las ondas peristálticas, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que impulsa el bolo, en este caso el vario, esa es la onda primaria. La onda secundaria es la que termina de barrer el vario, o los restos de alimentos, y a veces podemos llegar a ver ondas terciarias. Cuando son las ondas terciarias
son normales, pero cuando son muy intensas, a veces pueden estar indicando también patología. Los trastornos de la motilidad a veces son la primera de las manifestaciones, por ejemplo, de la esofagitis por reflujo. Cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, una de las primeras alteraciones que se producen son los trastornos de la motilidad. Y ahí me da pie para hablar del esófago felino. El esófago felino son pequeñas imágenes lineales densas, que generalmente se localizan en el tercio distal del esófago, que a veces pueden ser normales, son contracciones de la muscularis mucosa, pero en el contexto de un paciente con reflujo gastroesofágico y esofagitis me puede estar hablando de un comienzo, digamos, o de un signo precoz de una esofagitis. Eso se llama esófago felino, que puede verse en algunos casos ser normal, pero en otros puede llegar a ser un indicador de una esofagitis por reflujo. Así que bueno, valoramos entonces todos esos elementos del esófago y la parte de la motilidad, que lo vamos a ver en el estudio dinámico. Muchas veces está bueno también grabar las imágenes, hacer un cine de lo que es el tránsito, para después poder revisarlo luego de realizado y completado todo el resto del estudio. Porque acuérdense que el bario va a empezar a pasar al estómago y luego al duodeno y a las asas, y justamente quiero evitar la superposición. Eso con respecto al esófago. Con respecto a algunas, como les dije, anomalías en cualquiera de esos patrones de normalidad, nos van a permitir luego hacer el análisis semiológico en el caso en que existan lesiones. Por ejemplo, en este primer caso, en donde vemos que el calibre del esófago está aumentado, si lo comparamos con los casos que le puse antes, que era normal, no hay una medida del calibre del esófago, pero bueno, acá ya prácticamente el ancho del esófago prácticamente se corresponde con el ancho de toda la columna vertebral, y además de que está aumentado el calibre, hay una retención de bario, como ven acá. Este paciente tenía un trastorno, una acalasia, un trastorno del esfínter esofágico inferior. Y además tenía estas que ven acá, son ondas terciarias que hablan de la presencia de un trastorno también de la motilidad asociada. En este otro caso, que es el mismo, son distintos enfoques de la patología. Recuerden que el enfoque que hacemos es una oblicua anterior derecha, pero cuando hay patología complementamos con un frente y con una oblicua anterior izquierda, como es esta, la oblicua anterior izquierda, este es un frente y esta es la oblicua anterior derecha. La lesión la estamos viendo en diferentes proyecciones, y aquí vemos claramente que lo que está alterado en primera instancia es el calibre. Aquí, en lugar de tener un aumento del calibre, tenemos un sector de reducción de calibre. Proximal a esta estenosis, a veces puede haber dilatación, pero a veces no, como en este caso. La dilatación puede ser un poco leve, como aquí está un poquito más distendido con aire, pero en principio no es como la dilatación que se produce en la acalasia, que es una dilatación mucho más crónica, porque la estenosis lleva mucho más tiempo que este tipo de estenosis, que es una estenosis maligna por las características semiológicas que ya habíamos analizado en otros talleres. Además de estar alterado el calibre, está alterado claramente el patrón mucoso. Dijimos que el esófago no podía tener pliegues. En este caso, en donde está la zona de la estenosis, hay unos pliegues gruesos, y además hay una pequeña zona de ulceración aquí. Así que esos son alteraciones del patrón normal. En este caso lo pongo también porque es muy parecido a la anterior, además de que hay una estenosis, una alteración en el calibre. Ven que esta estenosis es severa, y como por encima no hay una dilatación importante, hay también una alteración del patrón mucoso, porque tiene un sector acá ulcerado, pero lo otro que no mencioné en los patrones de normalidad, o que lo dije rápidamente, es la topografía. El esófago está localizado prácticamente superpuesto a la columna, y cuando lo oblicuamos lo desplazamos. Pero el eje del órgano tiene que ser un eje que sigue, digamos, una línea recta. En este caso, el órgano está
El eje del órgano está angulado, está desplazado. Ven que el esófago, el eje viene aquí, y en donde está la adhesión está desplazado. Eso es otra cosa que tenemos que analizar cuando vamos a ver lo que es normal para poder hacer el análisis de las lesiones. Y aquí les muestro un último caso, un poco más sutil de lo que veníamos hablando, porque les estaba mostrando cosas groseras, digamos, estenosis, dilataciones, y alteraciones del patrón mucoso bastante groseras, pero en este caso, en un paciente en donde hay una sutil disminución de calibre del esófago en este sector, como ven, que es diferente a las otras, la semiología es diferente, los ángulos que forman la zona de transición es diferente, y aquí en este sector superior vemos algunos pliegues, ojo con esto, a veces ven estos pliegues así, perdón, a veces ven estos pliegues así, y estamos viendo, no está totalmente dilatado el esófago. En este otro sector, la mucosa no es lisa, es una mucosa irregular, como ven acá, como un fino patrón granular, y no es una mucosa totalmente lisa. Este paciente tenía un reflujo gastroesofágico y tenía una esofagitis por reflujo y ya tenía una estenosis de causa péptica. En este otro caso, como les dije, el sector del tránsito faringoesofágico, vemos un sector que no lo habíamos analizado correctamente, que es el sector justamente del sector faríngeo. Vemos un sector de la faringe, en donde en el frente estamos viendo dos estructuras más altas que corresponden a repliegues mucosos de la orofaringe, que son anteriores, en este caso, la correlación con el perfil no la tengo exactamente, pero que son anteriores, y que corresponden a las valéculas. Y estos otros recesos laterales, faringoesofágicos, bien de la faringe del sector inferior, están vistos de frente, y aquí en el perfil corresponden a los senos piriformes, que tienen que estar completamente desplegados, con un patrón mucoso liso, y a veces podemos ver con algo de contraste todavía en ese sector de los recesos. Esto era para mostrarle cómo se ve el tránsito faringoesofágico. Para poder hacer adecuadamente, visualizar adecuadamente este sector, necesitamos darle al vario una consistencia mayor, hacer como una especie de papilla, para poder obtener este tipo de imágenes. Y en el perfil, el seno piriforme se proyecta aquí. Esto era para mostrarles la anatomía de este sector, no tenía otras imágenes para mostrarles de este sector, y en este caso lo patológico se localizaba a nivel del esfínter esofágico superior, esta imagen de adición que se proyectaba posterior, que correspondía a un divertículo de Senker. Con respecto yendo al estómago, el estómago tiene que también ver su topografía, que sea infradiafragmático, que no tenga ningún sector de hernia, que se proyecte por debajo del diafragma, que los pliegues del estómago son más marcados a nivel del fundus. Algunos pliegues pueden estar en el fundus y, como en este caso, ir por el cuerpo, desplazados por el cuerpo. Generalmente en el antro no hay pliegues, y el estudio se logra técnicamente correctamente cuando observamos a nivel del antro, una área, lo que se llama el área gástrica, que es un fino patrón granular localizado a nivel del antro, que es un criterio de que el doble contraste está logrado adecuadamente. A veces los pliegues, como en este caso, pueden estar un poquito más gruesos. Es muy frecuente lo que son las gastritis. Pliegues gruesos pueden estar en el fundus y hacia el cuerpo, en este caso, ya están más engrosados y están presentes en mayor número de lo normal. La morfología tiene que, vemos la curvatura mayor en este sector, curvatura menor,
el fundus va a estar en reflexión y el antro va a estar en reflexión porque el paciente está en decúbito y el vario va a ir a los sectores más declives, en este caso posteriores, así que tenemos el vario en el fundus y en el antro o duodeno. Y el cuerpo queda más anterior y queda entonces en doble contraste. Y acá sucede lo que dijimos, que hay una superposición de asas de contraste en las asas delgadas, porque rápidamente pasó el vario hacia este sector. Otra de las cosas que tenemos que ver, dijimos, la localización, la topografía, digamos, la posición y dónde están localizadas curvatura mayor, curvatura menor, los distintos sectores del estómago, cómo es el patrón mucoso, es que ya lo dije, y el calibre del órgano, que a veces puede estar alterado. Estos son otros enfoques. Este enfoque es muy importante, está hecho con el paciente de pie, el fundus se localiza aquí, el diafragma. Acá todavía no tengo vario en el fundus, porque el paciente todavía está de pie y no llevé el vario hacia el fundus, por lo tanto no tengo un doble contraste, y todo el aire queda hacia arriba, y se ve el nivel de vario con el paciente de pie. Pero, ¿por qué es importante este enfoque con el paciente de pie? Porque vemos esto que tenemos que desplegar siempre, que es lo que se llama sinus angularis, que es la curva que se forma entre la curvatura menor y el antro gástrico. Esto es curvatura, todo esto es curvatura menor, todo esto es curvatura mayor. En este otro enfoque vemos lo que les decía, los pliegues vienen desde el fundus, corren por el cuerpo, pero prácticamente en el antro no tenemos pliegues. Lo que tenemos que ver de estos pliegues que sean paralelos entre sí, que no se fusionen, y que, ojo también con la valoración de los pliegues cuando no tengo correctamente distinguido todo el estómago, porque cuando el órgano está colapsado, los pliegues obviamente van a quedar más gruesos, así que para hacer la valoración tengo que tener correctamente distinguido el estómago, lo mismo que les había mencionado para el esófago, que a veces pueden verse algunos pliegues longitudinales, pero es porque por falta de distensión. Y aquí lo otro que vemos es el sector del píloro y el bulbo duodenal, que les voy a mostrar en las siguientes imágenes. Algunas alteraciones de lo normal, la primera que les voy a mostrar acá, lo que les dije, el diafragma, lo viene acá, y tienen que ver que el estómago sea completamente infradiafragmático. Una patología muy frecuente es esta que estamos viendo acá, que es una hernia hiatal por deslizamiento, en donde parte del estómago está por encima del diafragma, y eso también altera altera la topografía, pero también altera la morfología, porque acá se produce una estenosis por el pasaje del estómago a través de ese hiato diafragmático y de esa hernia diafragmática. En este otro caso, lo que está alterado con el paciente de pie, y en estos dos el paciente está de pie, porque vemos el nivel de vario con el aire en el fundus. Esos enfoques de pie que les dije que eran importantes para desplegar acá el sinus angularis, como en este caso, acá está totalmente perdido ese sinus angularis, y hay una marcada rigidez, marcada estenosis del cuerpo y del antro gástrico. El fundus quizás todavía está respetado. En realidad, para hablar de rigidez, no tenemos que ver el estudio dinámico, pero en realidad este paciente, en los distintos enfoques, este estómago no se distendía más que esto. Este paciente tenía una infiltración por una linitis plástica, tenía un adenocarcinoma de estómago. Y bueno, otras alteraciones, este es un enfoque que está muy magnificado, yo esta imagen ya se las había mostrado en otro taller, esto está muy magnificado y difícil, uno se pierde en qué sector está, pero estamos en el cuerpo gástrico, curvatura menor, curvatura mayor, y el patrón de pliegues normales que tenían que ir paralelos entre sí, acá ven que los pliegues confluyen hacia esta imagen de depósito de vario, que está rodeada por una halo radiolúcido, que desplaza el vario hacia los costados. Esto correspondía a una úlcera gástrica benigna en la curvatura menor, y lo que estaba alterado en este caso es el patrón mucoso normal. Y en este otro caso, que este sí es más frecuente de ver, lo vemos muy a menudo, y fíjense que cuando se logra este detalle de la mucosa, podemos observar que la superficie mucosa no es lisa, y que les dije que en el antro gástrico tenía que ser lisa.
Acá está superpuesto el píloro, como ven el antro llega hasta aquí, y acá estoy viendo el bulbo como de frente, superpuesto con el píloro que no lo despliego bien. Aquí entonces tengo la superposición, el bulbo duodenal con el antro. Aquí se ve muy bien la segunda porción de duodeno, la tercera porción, que después les voy a mostrar cómo se ve normalmente, y aquí en el antro gástrico, si ven con detalle, hay pequeños depósitos de bario puntiformes que están rodeados por un halo radiolúcido que correspondían a ulceraciones aftoides. Son pequeñas úlceras de la superficie mucosa rodeadas por un halo radiolúcido que es edema, y esto se ve en una gastritis erosiva. Es muy habitual de ver. Patrones normales del duodeno. Duodeno normal, les decía, bulbo duodenal, esta que es la primera porción del duodeno, que tiene normalmente esta forma, en este se ve mejor, esta forma triangular, aquí el bulbo duodenal lo vemos en reflexión, y aquí en doble contraste. Segunda porción del duodeno, tercera porción, y aquí la cuarta no la estamos viendo muy bien. Pero entonces acá tenemos primera porción del duodeno, segunda, tercera y la cuarta que no la vemos muy bien. Vemos todo el arco duodenal. Entonces, bulbo duodenal generalmente no tiene ningún pliegue, como ven acá, y a medida que avanzamos segunda, tercera y cuarta porción, aparecen los pliegues que son paralelos entre sí. El calibre del duodeno, el bulbo es el sector más grande, tiene como una forma triangular, y luego va disminuyendo el calibre, y vemos ese arco duodenal que a veces puede estar alterado también en su topografía y en su morfología, a veces por alteraciones propias del páncreas, o en una pancreatitis, o en tumores de páncreas que puedan dar lesiones o estenosis de la segunda porción duodenal. Y después alteraciones del patrón mucoso del duodeno, que son muy frecuentes en las duodenites o en las úlceras duodenales. Voy a mostrar otra imagen del bulbo duodenal, que en este caso no está tan bien desplegado como mostrábamos en los otros casos. Segunda, tercera porción, las válvulas, los pliegues conniventes paralelos entre sí. Como les decíamos, el estómago, el antro, puede tener esto, ese fino patrón granular, se corresponde con el área gástrica, que puede verse hasta en un 40% de los casos, y es un indicador de que el doble contraste está bien logrado. A diferencia de lo que les mostraba de las úlceras aftoides que estaban rodeadas por un halo radiolúcido, eso en realidad es el área gástrica normal. Acá les muestro esta imagen que ya se les había mostrado, de un bulbo duodenal totalmente alterado en su morfología, con una estenosis de la región pilórica y con un bulbo duodenal en trébol, que son saculaciones que se producen luego de la cicatrización de una úlcera duodenal. Y aquí otro bulbo duodenal, acá está superpuesto con el píloro. El bulbo duodenal está alterado un poquito en su morfología, es un poquito redondo. Acá está bueno desplegarlo en otros proyecciones para asegurar que perdió esa forma triangular, pero podría ser que la perdiera por la patología que en realidad tiene. La mucosa del duodeno, dijimos, del bulbo tiene que ser lisa, los pliegues van apareciendo después más distales y perpendiculares entre sí, perpendiculares a la pared, perdón, y en este caso vemos pliegues que son paralelos. Eso ya es anormal, son pliegues paralelos a la pared, tienen que ser perpendiculares, y lo que ven, si ven con detalle, la mucosa no es lisa, ven acá el borde, y sobre el borde hay pequeñas imágenes de adición que en el perfil se proyectan por fuera, en el frente se ven con pequeños puntitos, y corresponden a ulceraciones también de la mucosa en una duodenitis erosiva, que es muy frecuente. Bueno, pasando al intestino delgado, ya algo les había hablado en el último taller sobre la enfermedad celíaca y la distribución normal de los
de las asas delgadas. El Ateneo, ya les paso a decir, va a ser sobre enfermedad de Crohn, y vamos a entonces a ahondar un poquito más en la distribución normal del intestino delgado. Yeyuno, localizado hacia el hipocondrio izquierdo, el sector proximal. El calibre tiene que ser de 1 centímetro más o menos. Esto es un tránsito de delgado simple, no es una enteroclisis, no es un doble contraste. Pero me muestra la distribución de las asas. Aquí el contraste ya progresó, el bario ya progresó de Yeyuno, y ya lo vemos en el sector distal, en el ilion. La distribución de las asas del ilion tiene que ser hacia el sector inferior y a la izquierda, y el tránsito delgado culmina cuando vemos la última asa ilial y el colon, que en este caso todavía no lo veo muy bien en este estudio, porque es justamente un tránsito, y se va viendo el avance, digamos, del contraste por las asas delgadas. Y ven el patrón de los pliegues, que tienen que ser perpendiculares a la pared, el calibre, la separación entre asas, como tiene que ser. Esa separación está dada por el propio aposición de las paredes de las asas entre sí, no tiene que haber ninguna asa separada, tiene que tener todas el mismo calibre, y el patrón de pliegues que en un tránsito delgado es difícil de evaluar, y el patrón mucoso menos, porque no estamos logrando ese doble contraste que estábamos mencionando, que se logra en la enteroclisis. Puede haber una inversión del patrón de pliegues. Les dije, los pliegues son más numerosos y más cercanos entre sí en el yeyuno, y se van haciendo más separaditos a medida que vamos hacia el ilion distal. En la enfermedad celíaca hay una inversión del patrón de pliegues, como ya les había dicho la vez pasada. En este otro caso, que les muestro patológico, simplemente para ver cómo es el calibre de las asas delgadas, y como en este caso un calibre normal de 1 o 2 centímetros, los pliegues perpendiculares a la luz, y en un sector hay un aumento del calibre que está dado, en este caso, por una lesión ocupante de espacio, que me estaba dando un aumento de calibre, una elongación de los pliegues y una alteración del patrón mucoso en este sector. En este caso correspondía a un lipoma que había sido causa de invaginación, que en este caso ahora no estábamos viendo la invaginación, pero luego esto se había invaginado y era un lipoma, una lesión submucosa, que se demostró luego en la cirugía. En este otro caso, que ya se los había mostrado la vez pasada, el patrón de pliegues está totalmente alterado. Acá vemos pliegues normales, perpendiculares entre sí, con un determinado grosor, y aquí, como esos pliegues están más gruesos, siguen siendo perpendiculares y paralelos entre sí, pero están mucho más gruesos en todo este sector que estaba alterado, y se ven como, quedan como pequeñas imágenes de bario, que no es que sean ulceraciones, sino que es bario que queda atrapado entre los pliegues, y esto correspondía a un sector de isquemia de intestino delgado que estaba dando ese edema de los pliegues. Esto también se los mostré, y va a servir este caso seguramente para el Ateneo de la seccional, en donde hay una afectación de la última asa ilial, una estenosis, una alteración del patrón normal que dijimos, en un estudio que no es un tránsito delgado, sino que es un colon por enema, y que en este caso hubo reflujo hacia la última asa ilial, y me permitió entonces valorar este sector en doble contraste, que además de tener una estenosis, tenía una alteración marcada, con una pérdida de los pliegues y con una alteración del patrón mucoso. Y esta estructura tubular, que ya se las había mostrado la otra vez, que correspondía al apéndice. Y aquí, por último, para hablar de la perdón que me quedó esto acá, que no me di cuenta, para hablar de un aumento de calibre. Acá ven una asa normal, intestino delgado, del yeyuno, y un sector patológico en donde hay una pérdida de los pliegues, totalmente se pierden los pliegues en este sector, y hay una relativa dilatación de este sector. Ya les había mostrado un caso la vez pasada, cuando hay una disrupción, una alteración del patrón mucoso, ausencia de pliegues y un aumento de calibre relativo, uno tiene que pensar, como dijimos la otra vez, en un linfoma. Y bueno, por último, el colon, doble contraste, ya les dije la otra vez, los distintos sectores que tiene que abarcar el estudio.
el recto, fundamental, colon sigmoides, donde se juega el 80% del partido, colon izquierdo, ángulo izquierdo, derecho y colon derecho. Como ven, simple contraste de este lado, doble contraste de este otro. Esa es la panorámica del colon. Y aquí otro enfoque, en donde vemos acá que pasa a la última asa ilial, hay una dilatación, un doble contraste de las últimas asas, y como el patrón normal del colon. ¿Cómo es el patrón normal del colon? El colon derecho de mayor calibre, se va afinando distalmente, y a su vez los pliegues se llaman austras y se van disminuyendo distalmente, y en este sector, que es patológico, no hay austras, el colon izquierdo, el sigmoides, no tiene austras. Ya habíamos visto esta patología la vez pasada, la pérdida del patrón de austras, un acortamiento del sigmoides, correspondía a una colitis ulcerosa, pero en esta misma imagen ven lo que es normal de lo que es patológico. Se va a acabar en un minuto, me quedan unas poquitas diapos, pero nos volvemos a conectar en la misma reunión.